va a explicar acá el compañero. A ver, se me olvidó. ¿Gerson? Jordan. Nos va a explicar el compañero Jordan. ¿Usted se lo sabía? ¿No? Da vergüenza. Sí, ya la seguiste como 5 años. Ya, pues todavía no se lo aprenden. ¿Qué materia pasada? Materia olvidada. No, creo que ahora no se les puede a mí me da olvidar. vergüenza. Da Tendría que vergüenza. manejarlo demasiado para que no me da vergüenza. O sea, para la cátedra 3 nos puede explicar Todo lo que quiera. Todo. Ya, entonces, recordemos que este proceso ocurre en la matriz, en la membrana interna de la mitocondria y en el espacio intermembranoso, y utiliza las coenzimas reducidas del ciclo de Krebs, NAD y FAD, para poder generar una mayor concentración de hidrógeno en este espacio intermembranoso, el cual por diferencial de concentración hace que ingresen nuevamente hacia la matriz los protones, y esa energía galillada por este paso de protones entonces se utiliza para la síntesis de la molécula de ATP, que es una reacción de tipo endergónica, ¿ya? Bueno, para llegar a estas coenzimas reducidas, previamente tenemos que generar este ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz. El ciclo de Krebs toma ciertos compuestos que pueden derivar del metabolismo de aminoácidos, de ácidos grasos y del proceso de la glucólisis que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Lo que se me olvidaba comentarles es que por cada molécula de NAD que ingrese a la fosforilación oxidativa, se generan 2,5 moléculas de ATP, y por cada molécula de FAD se genera 1,5. Entonces es mucho más eficiente la NAD que la FAD. Ya, acá tenemos entonces una molécula de ATP que dijimos no se almacenaba. Otra manera de almacenar este ATP es a través de la generación de la molécula de D-glucosa fosfato, que es una molécula de glucosa unida a un fosfato. De esta manera se puede almacenar y guarda la energía contenida en este último grupo fosfato. También tenemos que este ATP se almacena de hecho como molécula de ácido graso, ¿sí? Entonces, vamos a tener una molécula de acetato, una coenzima A y un ATP que en conjunto van a formar una acetilcoenzima A, más acetilfosfato y más un AMP, que es una molécula que se puede intercambiar hacia ATP, y entre estas dos tenemos el fosfato guardado. La glucosa, teníamos en la lámina anterior la fosforilación a nivel de sustrato, y tenemos la síntesis de ácidos grasos. Todas estas moléculas contienen la energía para generar el ATP, que se está interconvirtiendo desde ATP hacia ADP y hacia AMP, y viceversa. Reacciones de tipo exergónicas, reacciones de tipo endergónicas, ¿ya? Liberamos energía, utilizamos energía. ¿Liberamos energía para qué? Para procesos de trabajo como biosíntesis, trabajo osmótico, transporte, mecánico, un montón de situaciones que necesitan energía en el organismo. Esto ya habíamos visto. Bueno, otra forma que se genera a nivel del músculo es la generación de la fosfocreatina, donde esta molécula de fosfocreatina, que la han escuchado seguramente, también tiene la capacidad de liberar este grupo fosfato cuando se requiere la energía para los distintos tipos de ejercicio. Entonces, en síntesis, del ATP se puede obtener del glucógeno, de las grasas, de las proteínas y de los alimentos en general, ¿ya? Esto puede estar en el organismo animal y esto viene desde afuera. Si el animal no consume alimentos, entonces va a poder utilizar otros compuestos que están formando el organismo para generar energía. Hay reserva suficiente en el caso de los humanos y de los animales aproximados de obtener energía para 3 semanas, ¿ya? Sin consumir alimentos, de manera extrema. Y vamos a empezar por el primer componente que genera esta molécula de ATP, que es el proceso de la glucólisis, ¿ya? La glucólisis ocurre en el citosol, o sea, en el citoplasma de la célula. Y, como su nombre lo dice, es la ruptura de una molécula de glucosa.
¿Desde dónde obteníamos la glucosa? De los carbohidratos complejos, simples, en el caso de los rumiantes, de los ácidos grasos volátiles. Podemos obtener glucosa a través de proteínas, podemos obtener glucosa a partir de ácidos grasos, ¿ya? Esta molécula de glucosa, durante el proceso de glucólisis, se va transformando, se va a generar como producto final de la glucólisis una molécula de piruvato. Pasamos de una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, a una molécula de 3 carbonos, que es el piruvato. O sea, a partir de una molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de piruvato. Vamos a ver que desde la reacción 7 en adelante, todo lo que se genera es por 2. ¿Ya? Entonces, la primera parte de transformación de este proceso de la glucólisis es el paso de la molécula de glucosa a la molécula glucosa 6-fosfato, donde por el nombre ya podemos inferir que en el carbono 6 se adiciona un grupo fosfato. O sea, la transformación ahí es adicionarle un grupo fosfato a esta glucosa. Esta primera reacción, que está marcada con el número 1, es una reacción de tipo endergónica, porque en vez de romper la glucosa, estamos adicionando algo que es el fosfato. Por lo tanto, en esta reacción número 1 hay un gasto de una molécula de ATP. ¿Sí? Que la podemos ver en esta parte. El ATP se descompone en ADP y permite que este grupo fosfato que se libera se une a la glucosa en el carbono 6. En este lado aparecen las enzimas que participan en estas reacciones, que para efectos de este curso no es importante, al menos yo no se las voy a preguntar, la fosforil, glicerato, quinasa, pero sí me interesa que vayan aprendiendo cada una de estas reacciones, de la 1 a la 11. Luego tenemos una segunda transformación, que es el paso de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Acá les pregunto, la fructosa, ¿cuántas moléculas de carbono tiene? 6, o sea, igual que la glucosa. Lo que sucede acá entre la reacción 1 y la reacción 2 es que la glucosa cambia su conformación hacia una fructosa. No sé si se acuerdan, pero la glucosa tenía forma hexagonal y la fructosa pentagonal, y uno de los carbonos quedaba hacia afuera. Entonces, ese cambio estructural ocurre en este paso, ¿ya? Acá, en este paso 2, no hay gasto de energía, es solamente un cambio estructural. Luego tenemos la reacción número 3, donde sí hay gasto de energía. Nuevamente utilizamos una molécula de ATP que nos va a liberar un grupo fosfato que ahora se va a instalar en el carbono 1. Por eso en este punto tenemos la molécula fructosa 1,6-fosfato. Acá ya tenemos 2 grupos fosfato unidos a esta fructosa. Y en este punto hay 2 reacciones distintas. Acá en esta fructosa 1,6-fosfato se genera un quiebre, ¿ya? Se rompe, se parte la partícula. O sea, 4 y 5 son reacciones de tipo exergónicas, ¿ya? Y vamos a formar 2 moléculas. Por un lado, vamos a formar la dihidroxiacetona fosfato, y por otro lado, vamos a formar el gliceraldehído 3-fosfato. Es como que toman este pentágono, que tiene un carbono hacia afuera, más los 2 grupos fosfato, lo cortan y van a quedar 2 moléculas distintas, ¿ya? No queda igual. Entonces tenemos una dihidroxiacetona y una gliceraldehído 3-fosfato. Y esta molécula, la dihidroxiacetona, tiene la capacidad de transformarse en gliceraldehído 3-fosfato. O sea, básicamente hacemos que de una glucosa, en el paso 5, tengamos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? De aquí en adelante, entonces, todo es por 2. Lo que ocurre con la gliceraldehído 3-fosfato es por 2, porque vamos a obtener 2 gliceraldehído 3-fosfato de una glucosa. Entonces, tenemos el paso número 7,
donde esta molécula gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 3-fosfogliceroil fosfato. Y esto genera la producción de energía. Es una reacción de tipo exergónica. Y esta liberación de energía se utiliza en la formación de la primera coenzima, NAD, ¿ya? Que va a ir luego a la fosforilación oxidativa. O sea, no, esta se va directo. Esta se va directo a la fosforilación oxidativa. Luego tenemos la reacción número 8, donde esta molécula se transforma en 3-fosfoglicerolato. Y esto va a liberar una molécula de fosfato, por lo tanto tenemos acá la formación de un ATP. ¿Ya? Otra reacción de tipo exergónica. Tenemos entonces que hasta el punto número 8 tenemos un NAD y un ATP generados. ¿Sí? Y esto recuerden que es por 2, porque hay 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que están transformándose. La reacción número 9, que requiere de magnesio, va a generar la 2-fosfoglicerolato. La número 10, la fosfoenolpiruvato. Y la última, que es la transformación, la 11, es la transformación del fosfoenolpiruvato hasta piruvato. Como su nombre lo dice, fosfoenolpiruvato va a liberar este grupo de fósforo y se va a obtener otra molécula de ATP. Entonces, desde el punto número 7 hasta el punto número 11, como es por 2, vamos a tener 2 moléculas de NAD y 4 moléculas de ATP. Todo esto se obtiene a partir de una molécula de glucosa. Pero recuerden que en las primeras partes de la glucólisis teníamos gasto de energía, que es 1 y 2 moléculas de ATP. Y eso es solo por 1, porque acá es una molécula de glucosa. Pero acá hay 2 gliceraldehídos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuánto valía una NAD en la fosforilación oxidativa? ¿Cuántas moléculas de ATP en general? 2,5. Por lo tanto, si tenemos 2 NAD, tenemos 5 moléculas de ATP que se van a generar posteriormente en la fosforilación oxidativa. Más los 4 ATP, tenemos 9 ATP. ¿Sí? 9 ATP que se están generando en este paso de la glucólisis. Ya. Entonces, de la glucólisis, que es la descomposición o la ruptura de la glucosa, vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. Y estos piruvatos van a ingresar ahora al ciclo de Krebs. ¿Ya? Estas se van directo a la fosforilación oxidativa y generan los 9 ATP. Y si le restamos los 2, nos quedamos finalmente con 7, con los 2 iniciales. Como producción neta de ATP va a ser de esta glucólisis 7 ATP. ¿Ya? Ya. Al ciclo de Krebs, entonces, que este ciclo de los ácidos cítricos, van a entrar moléculas, distintas moléculas. Pueden entrar en distintas fases de este ciclo de Krebs que ocurre en la matriz mitocondrial. Pero, a partir de esta glucosa que estamos descomponiendo, vamos a obtener el piruvato. Y recordemos que de una glucosa obtenemos 2 piruvatos, ¿cierto? O sea, esto sigue sucediendo por 2. Este piruvato se va a unir con la coenzima A y van a formar la acetilcoenzima A. Esta transformación me genera otra molécula de NAD por 2. ¿Ya? O sea, el paso del piruvato a acetilcoenzima A me genera 2 nuevas coenzimas reducidas. Digo 2 porque estamos partiendo de una glucosa, ¿ya? Siempre, al menos para el esquema. Y esta molécula acetilcoenzima A es la que ingresa como partícula número 1 al ciclo de Krebs. Ya, vamos a ver entonces que esta acetilcoenzima A se va a convertir en citrato. Esto lo hace a partir de enzimas que están nuevamente afuera de este esquema, pero que no quiero que aprendan. Pero si la acetilcoenzima A se transforma en citrato, luego pasa a convertirse en isocitrato, luego en oxalsuccinato, y esta transformación me genera la primera NAD de este ciclo de Krebs.
el paso de isocitrato a oxalsuccinato, la primera NAD. Luego de oxalsuccinato, alfa-ketoglutarato. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque estas moléculas pueden salir de otros metabolismos, ¿ya? Y las vamos a ver más adelante. Alfa-ketoglutarato. Luego, la alfa-ketoglutarato se transforma en succinil coenzima A, y acá tenemos la transformación o la generación de una nueva partícula de NAD. ¿Ya? Luego se forma el succinato y tenemos un GTP. Ya habíamos dicho que el GTP es equivalente energéticamente al ATP. Por lo tanto, un GTP equivale a una molécula de ATP. Como lo mismo. ¿Ya? Luego del succinato pasamos al fumarato, luego al malato y luego al oxalacetato, donde tenemos nuevamente una NAD. Si sumamos, son 1, 2, 3 moléculas de NAD, una de FAD y un GTP. Y esto por cada molécula de acetilcoenzima A. O sea, esto es por 2, si hablamos de una glucosa inicialmente. Tenemos acá 3 NAD, cada uno de ellos me da 2,5 ATP, o sea, son 7,5 ATP, un GTP, que equivale a un ATP, y un FAD, que equivale a 1,5 ATP, que es la equivalencia. Ya. Y esto por 2. Entonces tenemos 2,5 ATP, 1 ATP, 7,5 ATP. O sea, vamos a hacerlo en la pizarra para que lo hagamos desde el inicio, ¿sí? Porque ahí como que está. Vamos a ver lo que se generó de esto, de una molécula de glucosa, ¿ya? Vamos a partir de una molécula de glucosa hasta piruvato. Acá, en este paso, teníamos 2 más 5, 7, ¿sí? Habíamos descontado estos 2 ATP, por eso nos quedábamos con producto final de una glucosa de 7 ATP. Luego de piruvato a acetilcoenzima A, tenemos 2 NAD, ¿sí? Por 2 piruvatos, porque son 2, y entonces 2 NAD nos dan 5 ATP, ¿sí? Y luego, esto por 2 también, hasta oxalacetato, que fíjense, el oxalacetato puede volver a convertirse en citrato y puede liberar la acetilcoenzima A. O sea, podemos empezar por una y esta se puede liberar, puede volver a su inicio. Entonces, de acá vamos a sacar 1, 2, 3. 3 NAD, que son 7,5 ATP, y esto es por 2, o sea, sería 15. Serían 15 ATP. Tenemos un FAD, FAD era 1,5 ATP, y esto es por 2, o sea, acá tenemos 3 ATP. Y 2 GTP. 20. 2 ATP. Tenemos 2 más 3, 5 más 15, 20, más los 5 anteriores, 25, más los 7 anteriores, 32. Pero ese 7,5 no eran los 3 NAD. Sí, los 3 NAD, pero son por 2, porque entran 2 moléculas de acetilcoenzima a partir de una glucosa. Entonces, por eso es por 2. Entonces, de una molécula de glucosa hasta el final del ciclo de Krebs, vamos a obtener 32 moléculas de ATP. ¿Ya? Cuando les pregunten en la cátedra, por estos valores tienen que conocerlos, ¿ya? Al menos las equivalencias de FAD, de NAD y la producción final de glucosa hasta oxalacetato o hasta el final del ciclo de Krebs. ¿Dudas? Perfecto.
¿No? Sí. Tienen que saber cuánto equivale en ATP un NAD, un FAD y cuántos ATP se obtienen de un proceso de glucólisis hasta el final del ciclo de Krebs. Ya. Y la prueba la tenemos el 19 de mayo. O sea, en 2 semanas más. Y por ejemplo, el test va a ser de No, pues el otro test es de la clase de ingestión que le subí grabada. ya. Solo la clase de ingestión. ¿Y va a ser el otro macho? Sí. Pero mañana hay de cuadrado de Pearson. Ya. Ya tendríamos la nota 5, la nota 6 y son 8. Son 8 notas. 3 contra el expreso. Hagan una ¿Les queda media presentación. No, si nos queda la formulación. No, nos queda las formulaciones y ahí tenemos las 8 notas. Vamos a terminar súper bien. Si no, no hace. A no ser que quieran presentar de nuevo. Sí, Eso, sí. Ah, sí, le gustó presentar y la primera presentación, ¿cómo estaban? No quiero, y ahora quieren presentar. Qué bueno. Es que estaba muy fácil esa clase. Si nos ayuda. ¿Pero por qué quieren presentar? Ya les tengo listos, ya estamos listos. Why not? Why not? Ya vamos a ver. Voy a ver si les doy un tiempo. Yo, A todo esto hoy día tienen que presentar las gemelas. Ya, estamos claros entonces con el proceso de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Ahora vamos a ver otro proceso metabólico, chicos, que es la ruta de las pentosas fosfato. ¿Ya? Esta ruta de las pentosas fosfato es una ruta alternativa a la glucólisis. O sea, empezamos también con una molécula que nos permite generar otras, pero que su fin acá no es anabólico, que tiene un fin anabólico, que tiene el fin de generar una molécula que nos permita sintetizar. ¿Ya? ¿Qué molécula? Vamos a ver que es en particular la NADPH. De la ruta de las pentosas fosfato, el objetivo es generar la NADPH, que es una molécula que se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? No produce ni consume ATP. Por lo tanto, esta ruta de las pentosas fosfato, el único objetivo es la NADPH y algunos nucleótidos que van a derivar de ella. Y los nucleótidos se utilizan para... ¿Dónde vemos nucleótidos? ¿En las proteínas? la aminoácido. ¿Sí? Ya, vamos a ver cuáles salen derivados de esta ruta de las pentosas fosfato. También iniciamos con una glucosa. Acá no vamos a ver tanto detalle como en la glucólisis. Pero acá también comenzamos con una glucosa, específicamente con la glucosa 6-fosfato. Esta molécula entonces que proviene del proceso de la glucólisis, la glucosa 6-fosfato, que está en el paso número 1, puede ingresar a la ruta de las pentosas fosfato. ¿Cómo lo va a hacer? Va a transformarse de glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglucono-delta-lactona, ¿ya? Se transforma en otra partícula y acá hay un gasto de NADPH, perdón, está la producción de una NADPH, que es el fin de esta ruta. O sea, cuando les pregunten en la cátedra, ¿cuál es el objetivo de la ruta de las pentosas fosfato? Es generar nucleótidos y generar NADPH. Uno es para síntesis de material genético y para síntesis de proteínas, y el otro es para síntesis de ácidos grasos. ¿Genera energía? No produce ni consume energía. Entonces tenemos acá, en este primer paso, la primera NADPH que estamos generando a partir de esta ruta. En el siguiente paso, en la transformación de 6-fosfogluconato a ketogluconato 6-fosfato, tenemos otro NADPH. Entonces ya tenemos dos NADPH que se están generando. Y en esta última parte vamos a tener la generación de gliceraldehído, seritrosa, cilulosa, que son moléculas que pueden servir como nucleótidos. Y que finalmente esta ruta es como que se da una vuelta y vuelve a lo mismo. Vuelve a la glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Y esta glucosa 6-fosfato puede, por ejemplo, continuar el proceso de glucólisis. Por lo tanto, es una conversión que me permite generar estas NADPH, que son lo primordial, más ciertos
nucleótidos. ¿Sí? ¿Estamos todos claros con la ruta de las 6 de las pentosas fosfato? Objetivo entonces, NADPH y nucleótidos. Sí, no, ¿dónde está eso? Ahí dice más 12. Y ahí. Por 3. Porque esto, a partir de una glucosa 6-fosfato, puede ocurrir 3 veces. ¿Ya? Pero, claro. Pero más que el número, porque esta ruta es más que nada para que la conozcan para el tema de la síntesis de ácido graso. Vamos a ver que la NADPH la vamos a ver más adelante en la síntesis de los ácidos grasos. ¿Puedes explicar qué todo grupo? ¿Cuál? ¿Qué todo grupo? El que está ahí abajo. ¿Este? ¿Quiere que le explique? Se lo puedo explicar, pero esto no va a entrar en la cátedra. Estas son conversiones como la del ciclo de Krebs que vimos, donde esta molécula, glucosa 6-fosfato, va transformándose, estamos por este lado, se transforma hasta ketoglucanato, 6-fosfato, y luego pasa a la ribulosa. Y esta ribulosa, al igual a... Son 2 vías distintas. Como de ese lado ya. No, es un esquema que te muestra cómo va cambiando por este lado y después lo devuelve por este lado. Ya. ¿Ya? Es así. Entonces, acá en este punto, la ribulosa 5-fosfato se puede transformar en 2 moléculas. Puede pasar a ribosa 5-fosfato o puede pasar a celulosa 5-fosfato. ¿De qué depende? De la batería enzimática que hay en el lugar, de la célula, de un montón de componentes externos. Y entonces, que pase a una u otra, va avanzando y transformándose. Por ejemplo, la ribosa se transforma a C-doctulosa. La C-doctulosa se transforma a fructosa. Pero también hay conversiones entre un lado y otro. Por eso que estas flechas son para ambos lados. ¿Ya? Entonces, por eso no quería meterlos acá, porque en realidad no me interesa que se aprendan esto. Esto lo aprendieron supuestamente en química. En bioquímica. Entonces, esto no me interesa, sino que es que conozcan la ruta, que esta ruta sirve para generar NAD y nucleótidos y que de una glucosa 6-fosfato las conversiones y las transformaciones nos hacen llegar a la misma. ¿Sí? O sea, llegamos a la misma molécula con la que empezamos y esta puede continuar su vía glucolítica para generación de energía. ¿Ya? Es una vía alternativa. Listo, seguimos entonces. Esa es la ruta de las pentosas fosfato. Ahora vamos con los ácidos grasos volátiles. ¿Ya? Vimos la glucólisis, que es a partir de la glucosa, que puede generar energía ATP. Luego tenemos la ruta alternativa para generar estas moléculas que son anabólicas. Y luego tenemos los ácidos grasos. ¿Cómo los ácidos grasos nos pueden generar energía? De esta forma. Tenemos ácidos grasos volátiles que dijimos eran 3. El propiónico, el acético y el láctico. Estos ácidos grasos volátiles se van a generar, ¿dónde? En los rumiantes y también en los monogástricos, en los lugares donde se genera fermentación bacteriana, como en los equinos que lo tienen principalmente en el ciego. ¿Ya? Estos ácidos grasos volátiles van a generar cada uno un número distinto de moléculas de ATP. Y vamos a empezar con el ácido propiónico, que tiene 2 vías. Dijimos que este ácido propiónico primero puede entrar a la gluconeogénesis. ¿Sí? Entonces, este ácido propiónico se puede transformar en glucosa. Y la glucosa puede entrar en la glucólisis y generar todas las moléculas que van a entrar al ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ambas conversiones energéticas, pero vamos a empezar por la descomposición de este como fuente de energía y no para transformarse en glucosa. ¿Se entiende? Algo, ya. ¿El acético propiónico? Tenemos el acético, el propiónico y el butírico. ¿Sí? Entonces, tenemos este propiónico, que es el propionato, que se va a unir a la coenzima A y van a generar transformaciones que van a generar en un principio gasto de energía. ¿Ya? Acá tenemos 2 moléculas de ATP que se están gastando
hasta llegar a la molécula final, que es el succinilcoenzima A. ¿Y dónde escuchamos esto? La succinilcoenzima A. La mencioné antes en el ciclo en el ciclo de Krebs. Acá está. Succinilcoenzima A. O sea, de un propiónico vamos a llegar al succinilcoenzima A, y este succinilcoenzima A puede ingresar de manera directa al ciclo de Krebs. Puede continuar el ciclo de Krebs generando un GTP, un FAD y un NAD. O puede revertirse e ir a generar la glucosa a través del proceso de la gluconeogénesis. ¿Sí? O sea, el propiónico llega acá. El propiónico se transforma en succinilcoenzima A. Puede ir hacia acá y generar energía, o puede ir hacia la reversa para generar glucosa. Y la glucosa que genere me puede volver a entrar a todo el proceso de generación de energía. ¿Sí? O sea, puede ir hacia atrás o hacia adelante. Ambas vías van a generar energía. Cuál genera más, cuál genera menos, va a depender del ácido graso volátil que estemos hablando. En este caso, si el succinilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, se transforma en malato, en ese proceso de transformación de oxalacetato genera un par de moléculas, como vimos, y luego puede ir a formar fosfonolpiruvato, y el fosfonolpiruvato puede ir a generar glucosa. ¿Cuánto necesitaríamos de esto para generar una glucosa? ¿De este? ¿Cuántos fosfonolpiruvatos necesitamos para hacer una glucosa? 2, ¿cierto? Recordando que el piruvato tiene 3 carbonos y que el fosfonol solamente tiene un grupo de fósforo unido. ¿Ya? Entonces ahí generamos la glucosa. Entonces esa es la primera conversión que la vamos a ver en esta tabla. El ácido propiónico como fuente de energía. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver por 2 porque de un ácido propiónico vamos a obtener un succinil-CoA. Y un succinil-CoA nos va a dar origen a un fosfonolpiruvato. Y requerimos 2 para una molécula de glucosa. ¿Ya? Entonces, por eso acá se hace todo por 2. Dice 2. 2 moles de propionato pasan a 2 moles de succinil-CoA. Esto tiene el gasto de 6 moléculas de ATP. Luego, 2 moles de succinil-CoA se transforman en 2 moles de malato, que era este primer paso del ciclo de Krebs. Y esto me genera ATP porque me generaba la FAD que vimos más el GTP. Luego estos 2 moles de malato pasan a 2 moles de fosfonolpiruvato. Esta transformación tiene un gasto de energía, ¿ya? De 2, y tiene una producción de energía de 5. Luego tenemos la siguiente, que son 2 moles de fosfonolpiruvato a 1 mol de glucosa, tenemos un gasto de 5. Y luego esta molécula de glucosa que se formó va a descomponerse hasta CO y agua en el ciclo de Krebs y me va a generar 30 ATP. Nosotros vimos acá que eran 32. Acá este cuadro nos indica que son 30, porque creo que saca 2 moléculas, no las considero. ¿Ya? Pero 30. Y en total entonces hay una producción de 40 y un gasto de 13. Sumando restando me quedan 27. La ganancia neta de producción de ATP de 1 mol de ácido de 2 moles de propiónico es de 27. Por lo tanto, un ácido propiónico me genera 13.5 moléculas de ATP. ¿Sí? Esa es, digamos, su eficiencia energética, 13.5. Eso es si es que este ácido propiónico fuera a generar glucosa y esta glucosa fuera a luego generar energía. Pero ¿qué pasa si en vez de hacer eso, si no fuéramos a la producción de glucosa y fuéramos solamente a la descomposición del propionato? Lo vemos en esta tabla, donde tenemos 1 mol de propionato que pasa a 1 mol de succinil-CoA y tenemos acá un gasto de 3, que es la mitad de lo que está arriba, ¿cierto? Porque acá estamos hablando de 1 mol. Luego, 1 mol de succinil-CoA pasa a 1 mol de malato, tenemos acá una ganancia de 2.5.
Luego, un mol de malato a un mol de fosfonolpiruvato tenemos una ganancia de 2,5 y una pérdida de 1. Luego, un mol de fosfonolpiruvato va a pasar a un mol de acetil-CoA, 3,5 de ganancia, y el acetil-CoA va a ser el que va a ingresar al ciclo de Krebs. O sea, este acetil-CoA no va a ir a generar glucosa, sino que va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces no se da la vuelta tan larga, lo hace más acotado. Y esto tiene una ganancia neta de 14,5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es más efectivo? ¿Que el propionato vaya a generar glucosa o vaya a generar directamente al ciclo de Krebs? Directamente al ciclo de Krebs, ¿ya? Tampoco es tanta la diferencia, 13,5 a 14,5. Cualquiera de las dos vías puede suceder, ¿ya? Y el promedio es 14 moléculas de ATP. ¿Estamos claros en esta transformación del propiónico? Si fuera por esta vía, tendría que ser, es un proceso de gluconeogénesis. ¿Dónde ocurre? En el hígado y en el riñón, principalmente en el hígado. 90% de la gluconeogénesis ocurre en el hígado. ¿Ya? Eso. ¿Dudas hasta ahí? Ya, tenemos acá nuevamente, bueno, acá lo había puesto para poder como recordar, las distintas moléculas que pueden ir ingresando y las transformaciones desde glucosa hasta piruvato y viceversa. Luego tenemos el segundo ácido graso volátil, que es el butírico. ¿Ya? Vimos el propiónico, que tiene potencial gluconeogénico. Ahora vamos a ver el butírico como fuente de energía, donde tenemos el butirato arriba, y que este butirato se va a transformar en la molécula final, que es la D3-hidroxibutirato. Pasa por distintas conversiones. En este esquema está al lado, ¿ya? Y acá están las enzimas. Enzimas, moléculas. Y acá está la estructura química. Y la transformación de butirato a D3-hidroxibutirato va a generar una molécula de FAT y una molécula de NAD. ¿Ya? O sea, dos coenzimas. ¿Cuánto estaríamos generando acá de energía en ATP? 1.5 más 2.5, 4. 4 ATP. ¿Ya? ¿Y esta molécula dónde la vimos anteriormente? D3-hidroxibutirato. La vimos... No, en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs. O sea, esta molécula, esto no termina acá. Ya, esta molécula puede ingresar al ciclo de Krebs. Que, para no irme hacia atrás, la voy a poner acá. Ah, ya me acordé. Que esta molécula que vimos acá, que viene del butírico, que es la D3-hidroxibutirato, puede pasar a convertirse en la dihidroxiacetona, ¿ya? Pero no vamos a ver esa transformación. Pero finalmente puede ingresar a la conversión de glucosa nuevamente o al ciclo de Krebs. ¿Cuál es la conversión energética de este ácido butírico? Vimos que el propiónico o generaba 13.5 o generaba 14.5. Esa es su conversión energética. En el caso del butírico, que es un ácido graso que va a la, un ácido graso volátil, que va a la síntesis de ácidos grasos, su producción neta son 20 moléculas de ATP. ¿Ya? O sea, hasta el momento es más efectiva que el propiónico, pero no más efectivo que la glucosa. Pensando que la glucosa produce 30-32 moléculas de ATP. Entonces acá tenemos la conversión. Un mol de butirato pasa a la molécula de 3-hidroxibutirato. Esta molécula de 3-hidroxibutirato se transforma en
acetil-CoA. Y luego este acetil-CoA va a descomponerse por el ciclo de Krebs, que es la molécula de entrada. Y tenemos la ganancia neta de 20. 20. ¿Ya? Entonces vayan quedándose con los valores finales. Propiónico 13, 14,5. Butírico, solamente esta vía, 20. Más efectivo energéticamente. El último ácido graso, que es el ácido graso volátil acético, va a entrar como acetato, el cual se va a mezclar con la coenzima A y va a formar la acetilcoenzima A, que es la molécula que ingresa al ciclo de Krebs. O sea, va a generar la entrada de este acetil-CoA al ciclo de Krebs 8 ATP. ¿Sí? Porque generaba un GTP, generábamos 2 NAD y generábamos un FAT. Y tenemos 8 ATP a partir de un acetilcoenzima A. Entonces la menos eficiente para generar energía es el ácido acético. El más eficiente es el butírico. Butírico, la menos eficiente es el acético, y la intermedia es la del ácido propiónico, que puede o no ir al proceso de gluconeogénesis. Si va al proceso de gluconeogénesis, genera 13.5. Si no va, genera 14.5. ¿Muy complicado? Sí. No, mucha materia. No es complicado, pero es Sí, es cierto. Muchos nombres. Complicado. Bueno, ya tenemos 3 pruebas. Ah, por eso. No, pero vamos a terminar temprano, Itian. Así que el propiónico es el que puede generar glucosa. Si hace glucosa, me genera 13.5 ATP. Si no hace glucosa, me genera 14.5. Y está entre el acético y entre el butírico. ¿Sí? Esto es lo que se produce de una molécula de glucosa. Acá estamos viendo lo que se está produciendo de un ácido graso volátil. 30, déjenlo como 30. De un ATP se generan 30. Lo que pasa es que tú puedes obtener energía de la glucosa, donde obtenemos 30, 32. De los ácidos grasos volátiles, donde hemos visto las conversiones, 13,5 en el caso del propiónico, 8 en el caso del acético y 20 en el caso del butírico. Cada uno puede servir como fuente inicial para generar energía. Entonces, la glucosa es un, digamos, producto para generar energía, y los ácidos grasos volátiles son otros. Y también estos se pueden convertir en glucosa. Entonces, pueden ir por sí mismos o pueden ir hacia los lados. ¿Ya? Listo. Profe, entonces sería el ácido acético menos, por así decirlo, el butírico. Ya, a ver, vamos a hacer acá lo que tenemos hasta el momento, lo que hemos visto. Tenemos la glucosa, que genera 30. Tenemos el propiónico, que puede generar 14,5. No, es el butírico, que puede generar 14,5. No, pero butírico no era 13,5. Vamos a volver, pero no. Puede generar 14,5 o puede generar 13,5. Sí, porque este tiene la capacidad de generar glucosa. ¿Esto cuando se transforma en glucosa? Cuando se transforma en glucosa, genera 13,5. ¿Ya? Y tenemos el butírico, que genera 20. Y tenemos el acético, que genera 8. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. Entonces, tenemos esos 4 nutrientes o derivados de los nutrientes que van a generar ATP. Ahí está cuando les pregunte cuál es más eficiente, cuál es menos. El listado de... ¿Y en la carga por el 30 o 32 de la glucosa? 30 o 32. Netos son 32. Bueno. Sí, lo que pasa es que 30 salía en esa lámina porque hay 2 ATP que están ahí perdidos, que se descontaron por una transformación. ¿Ya? Que nosotros lo hicimos acá y nos dio 32. Pero se ocupan 2 en el proceso, así que por eso se cuenta los... Sí, no, tendríamos que ir a ver dónde están los 2 que se perdieron, que no se contaron, sí. En las 6 parece.
No sé, no, tendría que ir a revisarlo, pero en realidad no quiero. No quiero ir a revisarlo. O 30 o 32, da igual. Glucosa 30. Sí, pues en la primera. Se ocupan. Listo. ¿Seguimos o quieren hacer otro break? ¿Otro break? ¿Seguimos? ¿No? No. A ver, ¿qué lámina es esta? 17. Pues viene... ¿Tenemos 4 horitas más? Sí. ¿Más? No, hagamos un break y después seguimos de largo y terminamos. Sí, ¿Ya? mejor. A las 11. 11:05. A las 11:05 y después nos vamos a tirar hasta las 12.